hermanos que se han reunido para estudiar un momento la palabra de nuestro Dios. Gracias por esa invitación y gracias por esa oportunidad. Gracias, Señor, por su palabra. Esperemos que podamos abrir nuestro corazón y así atesorarla y dar fruto para su honra y su gloria. Bueno, tengo la proyección aquí en pantalla. Espero que ustedes la puedan disfrutar también. Es acerca de la predicación de Pablo en Atenas. Así que la lección de esta tarde tiene que ver con ánimo, tiene que ver con edificación y tiene que ver también pues con invitación, pues si hay en el grupo, si hay en la plataforma alguien que todavía no da un paso de obediencia, que tiene que hacer cambios en su vida, pues hoy también le vamos a estar invitando para hacerlo. Pues como dice ahí en la proyección, Pablo estaba en esa ocasión predicando en Grecia y la capital, como sabemos, es Atenas. Había recorrido varias ciudades donde estaba presentando el mensaje de la palabra de nuestro Dios y con mucho éxito, pues estaba ayudando a establecer congregaciones de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. De pronto, pues había también los opositores, incluidos las autoridades, y a veces tenía que salir de una ciudad y rápidamente avanzar hacia otra. Pues tal fue el caso cuando llegó aquí a la ciudad de Atenas. Pero pues no se los quiero estar todo contando de memoria, sino que les invito para que vayamos ahí al libro de los Hechos, donde está registrada las primeras actividades de la iglesia y los hechos también de los apóstoles, para cuando llegamos al capítulo número 17 y podamos leer a partir del versículo 16 hasta el 34. Es una lectura extensa, pero a la vez muy hermosa. Y aunque no vamos a estar dando los detalles en todos los pasajes, sí vamos a estar haciendo énfasis en algunos de ellos para que podamos hacer las aplicaciones, como les comentaba, acerca de lo que es nuestro trabajo, acerca de lo que es nuestra actividad, a través del ejemplo que nos ha dejado el apóstol Pablo. Dice ahí la palabra de nuestro Dios en el versículo número 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Bueno, pues, ¿qué les parece? Ahí está, como les mencionaba, el apóstol Pablo, viajando de una ciudad hacia otra, pero ¿cómo manejaba los tiempos de espera? Había dejado en la ciudad anterior a Silas y a Timoteo y todavía no llegaban para acompañarle y seguir haciendo el trabajo que el Señor le había enviado allá. Pero ¿cómo manejaba el tiempo de espera? Bueno, estaba observando el entorno, pero no precisamente para ver los monumentos o los paisajes. Él estaba viendo el entorno para ver la condición espiritual de las personas con las que él iba a trabajar. Así que estaba viendo la ciudad de Atenas, pero estaba viendo a sus habitantes y observa de ellos la condición en la que se encontraban. Dice que encontró la ciudad entregada a la idolatría. Por supuesto, nosotros entendemos que había muchos templos, que había muchos edificios, que había muchos monumentos, que había muchas esculturas y a la mayoría de ellas se les rendía culto. Por ahí, si usted puede ver en la presentación, pues ellos tenían la diosa Artemisa, tenían al dios Apolo, Atenea, Zeus, Ares, Dionisio, etcétera. Un sinnúmero de ídolos a los cuales ellos adoraban. Y Pablo pudo darse cuenta de esta situación. Bueno, ¿cómo podríamos hacer hoy una aplicación? Si usted conoce a las personas a su alrededor, si usted observa su entorno, ahí donde usted vive, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, que estén bajo una condición como esta, podrá darse cuenta que también tienen algunos ídolos, quizá no sean los mismos. Algunos estarán adorando algunas imágenes de los que ellos llaman santos y se estarán inclinando a ellos inclusive para orarles o ofrecerles algún tipo de veladora, un tipo de luz. Bueno, otros estarán adorando a la política, otros estarán adorando a algún artista de cine, radio, televisión, otros estarán adorando a algún deporte, otros estarán adorando a su trabajo o a su familia. Bueno, ¿será que hoy la condición del mundo a nuestro alrededor tiene cierta semejanza, tiene cierta similitud al mundo que se encontró Pablo cuando llegó ahí a la ciudad de Atenas? Pero no solamente estaba invirtiendo su tiempo de espera en observar la condición de su entorno, sino que también estaba preparándose en su interior. Dice aquí la escritura que estamos leyendo que su espíritu se enardecía, es decir, su ser interior estaba sufriendo
esos cambios, estaba haciendo esa preparación, estaba trabajando con el material que iba a exponer, el material que él iba a compartir, trabajando con los pasajes de la escritura que él iba a presentar delante de aquella multitud, a los habitantes de aquella ciudad. Pues bien, si ahora nosotros hemos hecho esta observación en la actualidad a nuestro alrededor, ¿cómo reacciona nuestro espíritu? Hay una preparación, hay una decisión de enfrentar, de hacer ese trabajo, o sencillamente hay hay un tipo de disimulo. Hacemos como que no lo vemos, hacemos como que no nos dimos cuenta y fingimos una ignorancia de lo que está ocurriendo ahí a a nuestro alrededor. Mire, el versículo número 17 y el versículo número 18 dice la palabra de nuestro Dios que después de haber observado Pablo todo ese entorno y después de haberse preparado en su corazón, dice que tomó la determinación de hacer el trabajo al cual había llegado a esa ciudad. Es cierto que todavía no llegaban sus compañeros, Silas y Timoteo todavía estaban en camino, pero él, aún así, él tomó la determinación de actuar. Y dice así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Puede observar ahora la actividad de aquel hombre de Dios. Puede observar usted la actividad de aquel gran predicador. Yo le invito para que así lo haga. Y para empezar, pues hay una palabra ahí que cuando la observamos o cuando lo vemos de pasada, quizás sin profundizar en los detalles, pues nos parezca algo negativa. Cuando alguien está hablando de discusión, lo primero que se nos viene a la mente son tonos de voz elevados, tratar de imponer nuestras ideas unos sobre otros, gritos y quizá un movimiento exagerado de los brazos, buscando imponer algunas ideas o algunos conceptos y luego el otro contestando del mismo modo, quizá usando tonos de voz fuerte y luego que el otro queriendo elevar un poco más la voz, hasta con gritos, y se nos viene a la mente una situación desordenada. Pero más bien la palabra discutir que está usada en este pasaje tiene que ver con razonar, tiene que ver con exponer, tiene que ver con explicar. Y así se encontraba haciendo el trabajo el apóstol Pablo. Yo no me lo puedo imaginar elevando la voz y perdiendo el control delante de aquella multitud, pues su trabajo no hubiera tenido el éxito que finalmente vamos a ver que tuvo. Así que de una manera pausada, de una manera tranquila, él podía exponer, él podía comentar, él podía argumentar y así conseguir que aquellas personas pudieran transformar su espíritu, que aquellas personas pudieran transformar su entendimiento para la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Observe esa actividad del apóstol Pablo y diga, ¿qué tan dispuesto estoy para realizarlo? ¿Qué tan dispuesto estoy para presentarme? Oh, sí, son muchas las personas que están a mi alrededor y pertenecen a muchos grupos distintos, pertenecen a muchas agrupaciones, pertenecen a muchas religiones, pertenecen a muchas sectas, tienen sistemas de adoración en los cuales pues necesitan una corrección, necesitan una reorientación, necesitan una enseñanza. ¿Verdaderamente estoy dispuesto a explicarles? ¿Verdaderamente estoy dispuesto a razonar con ellos? Bueno, ¿quiénes eran estas personas con las que Pablo estaba hablando ahí en Atenas? Sí, era la capital de Grecia, pero ¿sabe qué? Personas que habían habitado en Jerusalén o que eran descendientes de judíos por nacionalidad. Ellos habían emigrado hasta aquella ciudad. Quizá a algunos les había llamado la atención el paisaje, el panorama, las construcciones o la misma sabiduría que ahí se manejaba, pero había judíos. Es decir, ¿qué podemos decir de ellos? La misma escritura dice que eran piadosos y estaban allá en, Atenas, y tenían lugares de reunión apropiados para ellos, sí. En Jerusalén, cuando se reunían, adoraban en el templo, pero en otras ciudades donde se reunían, adoraban en sinagogas, estudiaban la palabra de nuestro Dios, la ley del Antiguo Testamento, así que eran piadosos. Pero ¿sabe qué? Con todo y ello, la ley de nuestro Dios bajo el Antiguo Testamento ya había llegado a su caducidad, ya había llegado a su cumplimiento a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo y a través del cumplimiento de todas las profecías que estaban relacionadas con él. Ya había llegado a su cumplimiento y había sido clavado en la cruz y nuestro Dios, a través del sacrificio de Jesús, puso un nuevo pacto.
Así que el apóstol Pablo se encontró en aquella ciudad de Atenas con personas que necesitaban actualizar sus conocimientos en cuanto al servicio a Dios. ¿Sabe qué? Él estuvo dispuesto a reunirse con ellos en donde ellos se congregaban y a explicarles las características del nuevo pacto y los cambios que ellos tenían que hacer. Impresionante el trabajo de el apóstol Pablo. ¿Y sabe qué? Usted y yo también lo podemos hacer si estamos dispuestos a ir. Todavía hay personas que están en diferentes grupos y que están tratando de adorar a Dios, sí, son muy entregados, sí, son devotos, como decimos a veces, pero necesitan ser reorientados a través de la exposición de la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe qué? Para eso está usted y para eso estoy yo. Pero el apóstol Pablo continuaba allí en la ciudad de Atenas, en la capital del conocimiento, y ahora también podía salir de la sinagoga y trasladarse hacia la plaza de la ciudad. Sí, ahí están las personas reunidas en aquel parque. ¿Sabe qué están haciendo? Disfrutando de un momento de descanso, disfrutando de un momento de relax, disfrutando de un momento de ociosidad. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo los ve, los observa y se acerca a ellos porque sabe que ahí también hay una grande necesidad. Las personas que están en la ociosidad necesitan ocuparse en buenas cosas, en buenas obras, especialmente en cuanto al servicio de nuestro Dios a través de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si ya usted ha abierto sus ojos y ha visto personas idólatras a su alrededor, si ya usted ha abierto sus ojos y ha visto personas que tienen lugares de reunión donde manifiestan su piedad, pero no lo están haciendo de una manera correcta. Ahora usted podrá ver en la actualidad, ahí en el parque, ahí cerca de su vecindario, ahí en el centro de la ciudad donde usted vive, puede ver personas que están ociosas, puede haber personas que necesitan una ocupación. Bueno, nuestro Señor Jesús en la parábola que nos enseñó de aquel hombre que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, lo mencionó. Encontró a unos que estaban en la plaza desocupados y los contrató para que fueran a trabajar en su viña. Impresionante, ¿verdad? Pero aquí está el apóstol Pablo siguiendo los pasos de Jesús y siguiendo las enseñanzas de nuestro Maestro. ¿Seremos capaces de hacerlo también nosotros? Pablo dice, discutía en la sinagoga con los judíos y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Tendrá oportunidad usted de hacerlo también en este día, en esta fecha? Bueno, no solamente eso. Siga conmigo, por favor, hasta el versículo número 18. Como le mencionaba, la ciudad de Atenas era la capital de Grecia, pero no solamente era la capital de Grecia, era la capital del conocimiento y de el amor al conocimiento, era la capital de la filosofía. En esa ciudad habían trabajado unos hombres muy famosos llamados Sócrates, llamado Platón, otro llamado Platón, otro llamado Aristóteles, y tenían escuelas del conocimiento. A ellos les encantaba transmitir el conocimiento. Tenían un gran amor por el conocimiento. De ahí la raíz de esa palabra, filósofos, amor a la sabiduría. ¿Es del todo negativo ese término? Claro que no. Solamente que el amor al conocimiento que ellos tenían era amor al conocimiento humano. De ahí que se habían formado algunos grupos. Unos decían que podían castigar el cuerpo y otros decían que podían complacer al cuerpo. Y los dos afirmaban estar bien. Unos eran los epicúreos y otros eran los estoicos. Y aunque eran los príncipes del conocimiento, aunque eran los hombres que se consideraban los más sabios del mundo, ellos estaban enfrentando al apóstol Pablo y Pablo estaba dispuesto a disputar con ellos, como dice en este versículo que estamos leyendo. Los epicúreos y los estoicos disputaban con él y también tenían unas preguntas en su mente, también tenían unas preguntas en su boca y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Bueno, estas personas tenían unas preguntas que seguramente pueden ser las mismas que se encuentren en la actualidad con los que nos están rodeando. Quizá le han oído hablar de la palabra de nuestro Dios. Quizá le han oído pronunciar algún pasaje de la Escritura, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Pues a veces tenemos facilidad para aprenderlos y en cualquier conversación los estamos expresando. Sí, y hacemos las aplicaciones en la actualidad con nuestros vecinos, familiares o amigos, y a veces no nos entienden y preguntan precisamente lo mismo. ¿Qué querrá decir este palabrero? Claro, si es que estamos usando expresiones bíblicas.
se preguntarán eso. Pero si nos oyen usar expresiones comunes y dichos comunes, pues a lo mejor no causamos ningún interés en las personas a nuestro alrededor. Pablo usaba la palabra de nuestro Dios, la tenía al alcance de la mano, la tenía ahí, como decimos nosotros, en la punta de la lengua, y era lo que constantemente estaba manejando. Otros, por supuesto, cuando le escuchaban, decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Como mencionaba el pasaje que leímos al inicio, bueno, la ciudad de Atenas estaba inundada, estaba plagada de templos, estaba plagada de ídolos, estaba plagada de altares. Pero cuando escuchaban hablar a Pablo, decían, este no está hablando de Zeus, este no está hablando de Afrodita, este no está hablando de Poseidón, este está hablando de alguien más y no parece en nuestra galería de ídolos. Pablo está hablando de alguien que nosotros no conocemos. ¿Y de quién era? Dice el versículo 18, les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Bueno, qué mensaje tan complicado o difícil, ¿no? ¿Lo ha escuchado usted? No, yo creo que sí lo ha escuchado más de una vez. Es lo que se le predicó cuando se le invitó a formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Quizá le pareció difícil al inicio, pero cuando lo fue entendiendo, cuando lo fue asimilando, estuvo dispuesto a creerlo. Y no solamente a creerlo, sino también a obedecerlo. Y ahora que lo hemos oído, creído y obedecido, parte de nuestro trabajo debe ser compartir ese mismo mensaje con alguien más. Y realmente cuando nos disponemos a compartirlo, nos vamos familiarizando con ese mensaje de tal modo de que ya lo pronunciamos casi en forma automática. Realmente no es tan difícil hablar de Jesús. No tenemos que hablar de su historia familiar, no tenemos que hablar del lugar donde nació, no tenemos que inclusive mezclar fechas que han propuesto los hombres acerca de su nacimiento. Tenemos que hablar acerca de su evangelio, de lo que nos hace libres del pecado, de lo que nos otorga la salvación, la redención, con la reconciliación con Dios, su muerte, su sepultura y su resurrección, que es lo que está mencionando el apóstol Pablo o Lucas, el escritor de este libro de los Hechos, al final de este versículo número 18. ¿Qué tan importante es la resurrección del Señor? Claro que sí, es súper importante. Si usted lee la primera carta de Pablo a los Corintios, todo el capítulo 15 está relacionado con la resurrección. Dice que es el centro de nuestra predicación, es el centro de nuestro evangelio. Y si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, vana sería nuestra predicación, vano sería nuestro evangelio, vana sería nuestra fe. Pero por cuanto Cristo resucitó de entre los muertos, nos da a usted y a mí la esperanza que vamos a resucitar. Sí, sabemos que hemos de morir algún día, jóvenes, maduros o viejos, pero sabemos que hemos de resucitar a través de la resurrección de Jesús. Es que tenemos esa seguridad, es que tenemos esa certeza, es que tenemos esa fe, es que tenemos esa esperanza, como dice también ahí en Hebreos capítulo 11 y en el primer versículo. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿A quién hemos visto resucitar hasta ahora? Pues físicamente a nadie. A través de los ojos del Espíritu sabemos que resucitó Lázaro, el amigo, el hermano de Marta y de María, el amigo de Jesús. A través de la fe podemos ver la resurrección de Jesús, pero fuera de ellos y en nuestros días seguramente a nadie más. Pero cuando el Señor lo determine, cuando el Señor venga otra vez con millares de ángeles, con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, usted y yo. ¿Sabe qué? Es lo que Pablo estaba predicando ahí en Atenas y eso es lo que logró llamar la atención de los idólatras, de los judíos piadosos, de los ociosos en las plazas y de los filósofos que estaban teniendo toda la atención de la gente a su alrededor, hacia ellos, pero ahora esa atención iba a cambiar. Dice el versículo número 19 que aquellos mismos hombres ilustres de aquellos tiempos, que se creían tan sabios, tomaron a Pablo y le trajeron al lugar donde ellos se reunían. Ya no estaban en la sinagoga, ya no estaban en la plaza, ahora estaban en aquel lugar que ocupaba el centro del conocimiento, según ellos, el centro de sus reuniones. Le tomaron y le trajeron al aerópago. ¿Será que a usted y yo nos hagan la invitación para ir a un lugar donde se reúnen personas que tienen conocimiento, según ellos, que son sabios? Espero en el Señor que así sea. Y que cuando a usted y a mí nos inviten para ir a un lugar donde se están reuniendo para enseñar, aunque sea filosofías humanas, usted y yo estemos listos para ir,
como estuvo listo el apóstol Pablo, ¿sí? Le llevaron allá. No dice si fue voluntariamente, seguramente que sí. Quizá ellos creían que le iban a llevar por la fuerza, pero ahí estaba Pablo dispuesto a ir. Y no solamente a asistir, sino también dispuesto a ser cuestionado, dispuesto a ser interrogado. Ellos le preguntaron, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Podemos saber? Bueno, está siendo interrogado, pero ¿sabe qué? En esta interrogación están manifestando su deseo, están abriendo su corazón, están mostrando su interés. Yo espero en el Señor que usted y yo podamos encontrar personas que, aunque estén sirviendo a tendencias equivocadas, su interés se pueda abrir cuando le hablamos el Evangelio del Señor Jesús y cuando le hablamos acerca de la resurrección de entre los muertos. Yo espero que pronto usted y yo podamos ser cuestionados acerca de estas mismas enseñanzas y asimismo las podemos explicar. Versículo 20 dice, traes a nuestros oídos cosas extrañas. Para ellos la vida terminaba cuando el cuerpo dejaba de moverse y cuando uno dejaba de respirar. Pero dicen, ahora tú nos estás hablando de que hay que resucitar, de que vamos a resucitar, de que hay un ser en nuestro interior, de que hay un ser espiritual. Ahora tú nos estás hablando de que no somos solamente carne. Bueno, ¿sabe qué? Para ellos eran cosas extrañas porque nunca lo habían oído y nunca lo habían leído. Para usted y para mí no debe ser cosas extrañas, pues el Señor mismo dijo cuando Adán fue expulsado del huerto, del paraíso de Edén, dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Y también dijo el Señor que es necesario que el cuerpo vuelva a la tierra como era y que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así que nosotros no estamos escuchando cosas extrañas, pero sí estamos listos para explicarlos cuando alguien diga que esto es nuevo para él, que esto es extraño, y cuando alguien manifieste su interés como los atenienses, como dice ahí en el versículo número 21, todos los atenienses, y no solamente ellos, sino los extranjeros que vivían ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Quiera Dios que usted y yo también podamos encontrar personas como estas, que les podamos predicar y que les podamos explicar acerca de la palabra de nuestro Dios, que nos manifiesten su interés y usted y yo también podamos compartir este mensaje tan importante. Observe, por favor, el versículo número 22. Sí, era un grupo de personas que se querían mucho, era un grupo de personas que pensaban que tenían todo el conocimiento, pero era un grupo de personas que aún que ellos se creían grandes, todavía tenían esa apertura para recibir nuevas enseñanzas, por muy extrañas que les parecieran. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de lo areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Sabe qué? Pablo, como lo habíamos leído al inicio, lo observó y no usó esta observación como una crítica destructiva, hizo una observación atinada para construir a partir de esa situación en la que ellos se encontraban. No los empezó a criticar en una forma negativa, empezó a utilizar los recursos que ellos mismos tenían, es decir, su piedad, su interés en servir a Dios, su entrega, su devoción, su afán en agradar, su afán en construir esos grandes templos, esos grandes monumentos, dijo el apóstol Pablo. Si esto lo hicieran para el Señor, si esto lo hicieran para el Señor, si este enfoque lo tuvieran de una manera correcta, ¿qué resultados tendrían? Así que dice el apóstol Pablo, yo observo que ustedes pueden tener esta entrega, yo observo que ustedes pueden tener esta dedicación. Las personas que nos rodean son devotas, son entregadas, las personas que nos rodean son religiosas. Bueno, ya hemos observado que algunos pueden estar equivocados. ¿Seremos capaces nosotros de reorientarles? Pablo observó y dice el versículo 23, y pasó y mirando y pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Bueno, tenían una serie de ídolos o de dioses, como ya vimos en la segunda imagen de la proyección. Ahí estaba Poseidón, ahí estaba Afrodita, ahí estaba Dionisio, ahí estaba Hades, etcétera, etcétera. Pero decían ellos, los atenienses,
y los que vivían ahí, aunque eran extranjeros. Por si acaso se nos pasara algún Dios, por si acaso existiera algún Dios que nosotros no conocemos y le pudiéramos servir, vamos a poner este altar para ofrecerle ahí la adoración. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? Además de que tomó el tema de la religiosidad de ellos, también tomó el tema del altar que habían edificado al Dios no conocido. Fíjese cómo se le fueron abriendo las puertas y cómo fue él trazando el mensaje que estaba por presentar a, a partir de la situación que le había rodeado y a partir de la observación a detalle que él estuvo haciendo en los tiempos de espera, mientras todavía no llegaban Silas y Timoteo, que eran sus compañeros. Y les dice al final del versículo número 23, a ese que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor, como mencionábamos, están adorando un objeto, están adorando una imagen, están adorando una escultura, están adorando a su trabajo o a su artista o a su familia? Realmente no saben ni a quién adorar. Usted y yo podemos ver esa entrega, usted y yo podemos ver esa devoción, usted y yo podemos ver ese fervor en ellos y podemos orientarles para presentarles a aquel que no conocen, aquel que usted y yo hemos conocido, aquel que a usted y a mí nos ha sido anunciado y hemos estado dispuestos a seguir y hemos estado dispuestos a obedecer. ¿Quién es? Versículo 24. Bueno, el Dios que usted y yo servimos, el Dios que servía a Pablo, el Dios que estaba presentando Pablo a los atenienses, es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. No hay otro Dios. Ellos podían tener un sinfín de monumentos, ellos podían tener un sinfín de imágenes, ellos podían tener un sinfín de altares, pero ninguno de ellos tiene poder, ninguno de ellos tiene autoridad. El Dios que hizo todas las cosas solamente con la voz, con el poder de su palabra, como podemos leer allá en el Génesis, cuando dijo para empezar, sea la luz, y fue la luz. Cuando dijo que se separen las aguas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Cuando dijo que haya animales, que haya peces, que haya aves. Cuando dijo que haya árboles que den semilla y que den su fruto, etcétera, etcétera. Es el Dios que estaba predicando Pablo. Y es el Dios que usted y yo podemos predicar sin ninguna dificultad. ¿Para qué hablar de una imagen? ¿Para qué hablar de una estatua que tiene ojos, mas no ve, tiene oídos, mas no oye, tiene boca y no habla, tiene manos y pies, pero no puede actuar en ningún sentido? ¿Para qué hablar de alguien de ellos si podemos hablar de el Señor Dios Todopoderoso, el que hizo todas las cosas, en el cual nosotros estamos dispuestos a creer, y no solamente a creer en Él, sino a obedecerle? Porque dice la segunda parte del versículo 24, es el Señor en el cielo. Sí, le obedece una gran cantidad de ángeles, legiones de ángeles y todas las huestes celestiales, ángeles, arcángeles, serafines, le oyen y le obedecen y le adoran. Pero no solamente el Señor en el cielo, dice el versículo número 24, que es Señor también en la tierra. Es decir, tiene toda la autoridad, como lo manifestó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba dando la gran comisión a sus discípulos, a sus apóstoles, que les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego dio la indicación, y de hacer discípulos, ¿verdad? Todas las naciones, etcétera. Bueno, es el Señor que está predicando Pablo, y es el Señor del cielo que podemos predicar usted y yo también a las personas que están a nuestro alrededor y que están adorando a los que no son dioses. Algunos tienen esculturas de metal o de piedra o de madera, algunos tienen esculturas de hombre, algunos tienen esculturas de aves, algunos tienen animales, tienen esculturas de cuadrúpedos o de reptiles. Qué ignorancia hay en este mundo como la que había también ahí en Atenas, donde estaban sirviendo a otros, los cuales no tienen poder, los cuales no son Señor ni en el cielo ni en la tierra, y los cuales habitan en templos hechos por manos humanas. El Señor nuestro Dios no habita en templos hechos por manos humanas, les dijo el apóstol Pablo a todos aquellos atenienses, y le podemos decir lo mismo a nuestros vecinos alrededor. ¿Dónde habita el Señor? En nuestro corazón. ¿Dónde habita el Señor? En la iglesia que es su casa, en el grupo de hermanos. El Señor habita en el cielo, no habita en templos hechos por manos humanas. Tenemos lugares de reunión donde nos congregamos. Tenemos algo que a veces le llamamos casa de oración, como dijo también nuestro Señor Jesucristo, pero no le llamamos templo. El templo de Dios es nuestro cuerpo, pues ha puesto el Espíritu en nosotros. El templo de Dios es la iglesia.
como lo escribe también Pablo cuando habla a Timoteo. Así que tampoco es honrado por manos de hombres, como si necesitase de ellos algo, pues él es quien da a todos vida, alimento y todas las cosas. Bueno, entonces, si no es honrado por manos de hombres, ¿qué es lo que hacemos entonces? Bueno, fíjese bien, dice el pasaje, no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Él no necesita de su adoración. Nosotros necesitamos adorar a Dios. Y claro que nuestro Dios recibe nuestra adoración, como le dijo a aquella mujer ahí junto al pozo de Jacob, aquella mujer samaritana. Y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Señor requiere nuestra adoración, pero no la necesita. Nosotros necesitamos adorar a Dios. Él no necesita nada de nosotros. Él es el creador de todo el universo, como ya lo estábamos mencionando, y Él es el quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, como dice este versículo número 26. Así que estaremos dispuestos a adorar a ese Dios. Los atenienses estaban escuchando hablar de Él. Nosotros hemos escuchado hablar de Él. Nosotros estamos platicando de ese Dios, hablando de ese Dios a nuestros vecinos, familiares y amigos. Dice el Señor a través del apóstol Pablo a los atenienses y a nosotros también, de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres, con un propósito, dice, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué anda haciendo el hombre buscando vida en otros planetas? Si el Señor ha hecho de una sangre todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden, les ha prefijado los límites de su habitación. Tenemos que andar haciendo para buscar vida en la Luna, en Marte o en Júpiter, si el Señor ha puesto los límites a toda su creación en esta tierra. Bueno, esto lo están aprendiendo aquellos hombres ahí en Atenas de parte de nuestro Dios a través de el apóstol Pablo. Y esto podemos ir enseñando nosotros también a nuestros vecinos alrededor. Pero tiene un propósito, dice el versículo número 27. ¿Para qué ha hecho toda esa creación, de toda esa humanidad en la tierra, fijando nuestros límites de tiempo y de habitación? Para que busquemos a Dios, para que estemos en esa relación de padre e hijo, para que nosotros estemos en esa relación de esperanza, en esa relación de amor, en esa relación de salvación. Será muy difícil encontrarle, dice el apóstol Pablo a los atenienses, pueden hallarle, aunque sea palpando, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Bueno, dice el Señor, como estaba mencionando allá en Juan 4, Dios es espíritu. ¿Cómo es que le podemos tocar extendiendo la mano? Bueno, está hablando de forma figurada acerca de la distancia que hay entre Dios y nosotros. Si le buscamos a través de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, podemos llegar a Él. Si le buscamos a través de su palabra, podemos llegar a Él. Si le buscamos a través de la oración, podemos llegar a Él. Si lo buscamos a través de su iglesia, podemos llegar a Él. No está lejos de cada uno de nosotros. Si en el grupo hay alguien que todavía no forma parte de la familia de Dios, si alguien hay en el grupo que todavía no forma parte de la iglesia del Señor Jesucristo, pero alguien le ha invitado a esta reunión, a esta plataforma, es para que también busque a Dios y es para que también le encuentre y es para que también le obedezca, entendiendo que en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos y también algunos de sus propios poetas ahí en Atenas ya lo habían dicho, porque linaje suyo somos. Y ahora que sabemos que somos linaje de nuestro Dios, que somos creación de Él y que podemos llegar a ser sus hijos, no podemos pensar que adorar a Dios sea a través de una escultura, por muy hermosa que sea, por muy brillante que sea ese oro o esa plata, por muy finamente esculpida que esté esa piedra o ese mármol, o por muy hermoso que sea ese dibujo o esa representación de la imaginación de hombres. Pablo estaba orientando a aquellos idólatras que se encontraban en Atenas. Pablo estaba orientando a aquellos judíos que eran piadosos. Pablo estaba orientando a aquellos que estaban en la plaza cada día desocupados. Y Pablo estaba orientando a aquellos filósofos que se centraban en el conocimiento humano y otra vez vuelvo a decir, en la idolatría. Pablo, de parte de nuestro Dios, sigue orientándole a usted y a mí para que podamos orientar y corregir, ayudar a corregir a aquellos que están sirviendo
o tratando de servir a Dios de una forma equivocada. ¿Hay una oportunidad realmente para cambiar? Claro que sí. Tanto los idólatras de Atenas, como los judíos piadosos en Atenas, como los que estaban en la plaza desocupados y como los filósofos podían cambiar y podían corregir, podían entregar su vida al servicio de nuestro Dios. Pues dice el versículo 30, Dios les está abriendo la oportunidad al pasar por alto los tiempos de esta ignorancia y al dar el mandamiento a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No pueden escudarse y decir, yo no sabía. No pueden escudarse y decir, yo no me di cuenta. Ahora, a través de la revelación de nuestro Dios, que es su palabra, y a través de reuniones de la iglesia en cada lugar donde hay un sitio de adoración, y ahora a través de reuniones de plataforma como esta, se puede hablar a todos los hombres, por supuesto también a todas las mujeres, en todo lugar que se arrepientan. Se ha detectado alguna situación irregular en cuanto a su servicio a Dios y ha sido reorientado ahora, puede ser reorientado enseguida. Si tiene alguna pregunta, puede hablar con quien le invitó a esta plataforma, porque el Señor lo que quiere es que mostremos nuestro arrepentimiento por una razón. Viene pronto. Sí, estuvo en este mundo, hizo su trabajo, su ministerio personal, murió, fue sepultado, resucitó, siguió predicando por 40 días y ascendió a los cielos. Pero va a volver. Dice que cuando Él regrese, en ese día va a haber un juicio para todo el mundo y va a ser efectuado con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta otra vez la resurrección de Jesús, predicada, anunciada y creída. Alguien en la plataforma no forma parte todavía de la iglesia del Señor y quiera tomar en este día esta mejor decisión, le invitamos para que así lo manifieste y quien le haya invitado le pueda ayudar para hacer esas correcciones. Sigue predicando el apóstol Pablo delante de aquellas multitudes y dice que cuando le oyeron acerca de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, les daba risa y otros pues sencillamente le daban largas, le decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. ¿Qué representa eso en el trabajo del apóstol Pablo? Tanto esfuerzo, tanta preparación, tanto enardecer su espíritu, tanto compartir ahí en las sinagogas, en las plazas y en medio del areópago, para que unos se burlen y para que otros le digan mejor después. No causaría un desánimo, no causaría una tristeza y no causaría pues un decir, voy a volver atrás. Bueno, pues en esa aparente derrota no fue del todo así. ¿Sabe qué dice de una manera hermosa el versículo número 30 y el versículo siguiente? Así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él. Si hubo resultados de su trabajo, parecía que no al inicio, parecía que solamente había rechazo, parecía que solamente iba a tener que salir del medio de ellos agachando la cabeza. Mas algunos creyeron, dice el versículo 34, y se juntaron con él, es decir, estuvieron tomando la mejor decisión, hicieron cambios en su vida y ahora podían formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes eran esos algunos? Pues no cualquiera, eran gente que estaban llenos de sabiduría. Para empezar, Dionisio era el encargado o era el dirigente ahí en el Areópago. Si él dirigía a todos los filósofos, cuánto amor tenía él hacia el conocimiento. Pero ahora que vio el verdadero conocimiento de nuestro Dios a través de la predicación del apóstol Pablo, estuvo dispuesto a arrepentirse, estuvo dispuesto a corregir, estuvo dispuesto a ya dejar atrás todo lo que él había considerado valioso, como pasó también con el apóstol Pablo. Y ahí está aquella mujer de quien no se nos dice más, llamada Damaris, pero por algo el Señor la puso ahí, revelada en la Escritura, para que usted y yo veamos que hay oportunidad en el camino del Señor para hombres y para mujeres, y además otros de los cuales no se menciona en este pasaje su nombre, pero ¿sabe qué? Delante de nuestro Dios, en el registro que Él tiene, en su santo libro, sus nombres están escritos. No importa que usted y yo no los conozcamos, el Señor los conoce y el Señor conoce los nombres de usted y mío, si es que hemos hecho estos cambios, si es que hemos hecho este arrepentimiento, si es que hemos nacido de nuevo en agua, para
hacer la representación de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el bautismo, si es que formamos parte de su iglesia y si es que estamos haciendo el trabajo del Señor, si es que no hemos vuelto atrás para que nuestros nombres no sean borrados de ese santo libro de nuestro Dios, el cual libro va a ser abierto en el juicio, como dice también la palabra de nuestro Dios allá en el libro de Apocalipsis. Bueno, ahora que hemos reflexionado a través de estos pasajes de la palabra de nuestro Dios acerca de la actividad del apóstol Pablo, los que ya formamos parte de la iglesia, podremos trabajar de una manera activa como lo estaba haciendo él, o tendremos algunas dificultades, o sencillamente estaremos negativos. Y si alguien ha recibido hoy este mensaje, le pueda servir para salvación, para arrepentimiento, para bautismo, para nuevo nacimiento y formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su atención. Una vez más, gracias por la invitación. Que Dios le bendiga y Dios bendiga también a su palabra.